ordenanza que Dios ha establecido para la iglesia local. La primera ordenanza, ya la vimos el domingo pasado, que es acerca del bautismo, ¿verdad? Amén. Bautismo. Espero que haya quedado claro que es una ordenanza, algo establecido por el Señor, algo que Él da una autoridad delegada de su persona para que la iglesia lo pueda llevar a cabo, que es algo perpetuo, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces, es algo que debemos llevar a cabo hasta que Cristo venga. El bautismo tiene un símbolo, ¿verdad?, que representa la obra expiatoria de Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección. Entonces, hoy vamos a ver la otra ordenanza, que es la cena del Señor. La cena del Señor. Y la vamos a ver en dos, porque el pasaje que habla acerca de la cena del Señor es extenso, ¿verdad? Y es una porción muy grande que se encuentra en la Biblia, y es una porción grande dedicada a la cena del Señor. No hay otro pasaje, sino más en los evangelios, donde se establece esta ordenanza por parte del Señor Jesús para los discípulos, que los discípulos son los fundadores, que han echado el cimiento para la iglesia. No hay otro pasaje, ¿verdad?, tan extenso como este, ¿verdad? Y los otros son breves en comparación de ¿cuál es el pasaje? 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 34. En el día de hoy vamos a ver una parte, la primera parte del versículo 17 al 22, ¿verdad? Versículo 17 al 22. Y es como llegar a la cima de la montaña, o llegar casi a la cima de la montaña el día de hoy, y ya el día domingo, el próximo domingo, ver el sentido real de la cena del Señor, y luego y cómo va bajando en cuanto a cómo va desarrollando Pablo. Empieza hablando sobre un tema y después lo va a llevar a la cena del Señor en sí, y luego termina recuperando lo que habló y lo que vamos a ver ahora en los primeros versículos 17 al 22. Entonces, vamos a leer el versículo 17 al versículo 22. Ahora vamos a estar leyendo versículo 17 al versículo 22. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues si en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces vemos Pablo escribiendo acerca de esta ordenanza, pero va a tratar un abuso o los abusos que hacen que la ordenanza que Dios estableció, ¿verdad?, se corrompa, se pervierta, por justamente los abusos que los creyentes en Corintio estaban tomando. Entonces, vamos a ver que Pablo está recuperando el sentido de la cena del Señor. Pablo está recuperando el sentido de la cena del Señor, ¿verdad? ¿Y cuál es ese sentido de la cena del Señor? El Señor. Ese es el sentido de la cena del Señor, el Señor mismo. Y acá estaban perdiendo ese sentido. Se estaban enfocando más en sí mismo y no en lo que significa realmente la cena del Señor, que la cena del Señor se centra y se trata ¿sobre quién? Sobre el Señor. ¿Amén? No sé si están entendiéndolo, pero ese es el fundamento de lo que Pablo quiere tratar.
recuperar eso, porque los cristianos de Corinto lo perdieron. Vemos aquí, primero vamos a ir tratando versículo por versículo, pero vamos a dejar claro que la cena del Señor, ¿verdad?, es algo para la iglesia. Y si es algo para la iglesia, quiere decir que es para el cuerpo, no es para un individuo, no es algo que se practica de manera aislada, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, vamos a ir viéndolo. Versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y entonces, antes de ver esa palabra, congregarse, vamos a ir a Dios en oración para que Dios guíe, ¿verdad? Y nos esté concentrando y llevando cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias, Padre, por este hermoso tiempo que tenemos como iglesia. Gracias, Señor, porque vemos en tu palabra que es viva y eficaz por sí sola, independientemente de quién la da. Te pido, Señor, gracias, porque yo soy un ser limitado, con falencias, con limitaciones humanas, Señor, con deficiencias. Pero tú, Señor, eres omnipotente, como cantamos recién, y tu palabra no volverá vacía. Señor, te ruego para que tu palabra haga efecto en los cristianos, en mis hermanos, efecto para crecimiento espiritual, para edificación de sus vidas, así como lo es en la mía, Padre. Te lo ruego, que quite todo pensamiento de ansiedad, todo pensamiento de preocupación, de inseguridad o de distracción, y que puedan concentrarse, no a mí, no a mis palabras, sino a ti, Padre Celestial, a tus palabras, que es inspirada. Gracias por este hermoso tiempo, gracias por darme este privilegio, en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, vamos a ver ahí, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis. No os congregáis. Bueno, esa palabra de congregarse se repite, tal vez traducido de otra manera, en esta porción grande que habla de la cena del Señor, ¿verdad? Congregarse, reunirse. Se repite en versículo 17, lo vemos en versículo 17, pero se ve en versículo 18. Dice: pues en primer lugar, cuando os reunís, ahí está la palabra, reunís, pero de una manera particular. ¿Cómo? ¿Qué? Como iglesia. ¿Hay reuniones que no es como iglesia? Sí, parecería que sí. ¿Y hay reuniones que son como iglesia? Sí, ¿verdad? Porque Pablo está diciendo acá: reunís como iglesia. Entonces hay reuniones que hacemos, incluso entre cristianos, que no es como iglesia, ¿verdad? ¿Ahora estamos reunidos como iglesia? Sí, amén. Estamos reunidos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Nos reunimos como iglesia. Tal vez hay otras veces, otras ocasiones, no nos reunimos como iglesia en sí, porque hay ocasiones informales o circunstanciales que se dan y nos juntamos, ¿verdad? Pero no es como iglesia. Ahora nos reunimos como iglesia. La iglesia de Corinto se reunía como iglesia. Versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros o ustedes, nuevamente esa palabra, congregarse, reunirse. También versículo 33, saltamos más adelante, porque este término se repite y se ve. 1 Corintios 11, versículo 33 dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Versículo 34 dice: y si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Bueno, entonces vemos que congregarse era parte esencial para que se dé la cena del Señor. La iglesia debe reunirse, amén. Debe reunirse para practicar esta ordenanza. Debe congregarse para llevar a cabo esta ordenanza, la cena del Señor. Congregarse implica reunirse como asamblea. No es una reunión informal, es una reunión formal, ¿verdad? En la cual la iglesia está reunida como cuerpo y practicamos lo que la Biblia establece para la iglesia local. Y bueno, para que se dé la cena del Señor, una ordenanza dada por Dios para la iglesia
La iglesia debe estar congregada, debe estar reunida. Y es algo que por ahí se sobreentiende, pero por ahí no se le, tal vez es bueno, mejor explicarlo y dejarlo claro. La cena del Señor no se da de forma aislada, ¿ok? La cena del Señor se trata, además de mostrar y manifestar los símbolos de esos elementos, de la copa y el pan, la copa, la sangre de Cristo, y el pan, el cuerpo de Cristo, pero se da en un contexto de adoración como iglesia, no como cristianos individuales, ¿verdad? Que lo hacen también en su casa y dice, bueno, ahora voy a celebrar la cena del Señor, y hace todo el pan ahí y la copa o el jugo y toma, ¿verdad? Eso no es algo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que la cena del Señor es una manera, una ordenanza, pero es una manera de adorar como iglesia, como cuerpo. Amén. Así debe ser y así se practicaba. La iglesia es algo que se sobreentiende, es algo que se da porque la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo. Y un cuerpo, como vimos el miércoles, tiene muchos miembros. Miembros los unos de los otros, pero pertenecen a un solo cuerpo. ¿Saben cómo llama ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo en la Biblia? La iglesia. La iglesia, ¿ok? Así lo llaman. Entonces, cuando no hay reunión y cuando los miembros no están reunidos, no hay cuerpo. No hay división, o sea, están allí, uno por otro lado. Pero cuando nos reunimos como cuerpo, la iglesia está reunida y se manifiesta como un solo cuerpo. Y así, en ese contexto, se da la cena del Señor. ¿Es necesario reunirse? Sí. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es decir, habían hermanos que tenían la costumbre de no congregarse. Y Pablo dice, o el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, para que pueda darse lo otro, ¿verdad? Estimularse al amor y a las buenas obras. ¿Ok? Deben reunirse, deben congregarse. No debe ser costumbre en nosotros dejarnos de congregarnos. ¿Amén? No debe ser así. No es en sí el mandato que dice en Hebreos 10:25, pero es algo que se tiene que dar para que se dé el mandato, ¿ok? Que es estimularse al amor y a las buenas obras. No podemos animarnos los unos a los otros, no podemos practicar la cena del Señor si estamos como costumbre no congregándonos. No se va a dar, no se da. Tenemos que reunirnos. La reunión es necesaria. ¿Se imaginan de decir, yo pertenezco a un equipo? No sé, un equipo cualquiera, y ese equipo, y bueno, ahí vos le preguntás, ¿y ese equipo cuándo juega? No jugamos nosotros, ¿verdad? El equipo de fútbol. No jugamos nosotros. Pero si pertenece a un equipo y no juega, entonces, ¿cómo? No, estamos ahí, yo pertenezco al equipo, pero no jugamos. Es raro, ¿verdad? Es como decir, no se da, ¿verdad?, la función real de ese equipo, porque el equipo se reúne, si hay equipo de fútbol, ¿para qué? Para jugar colectivamente, no individualmente. ¿Verdad? Se reúnen para jugar colectivamente y así se manifiesta el equipo, cualquiera que sea el equipo. De la misma manera con la iglesia, se debe reunir, y la cena del Señor debía estar en un contexto de iglesia, para que la iglesia pudiera adorar de forma como un cuerpo, colectiva, comunitaria, al Señor. Entonces, eso Pablo lo está empezando a tratar, pero anunciaros esto que sigue, versículo 17, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y podría ser traducido, también es traducido en otras versiones, para lo bueno, no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. No congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Entonces, algo que es necesario se estaba dando, sí, se reunían, pero se reunían ¿para qué? Para lo peor, para lo malo. Se reunían y no eran edificados, al contrario,
salían peores. Se reunían y en vez de edificarse, en vez de que sea de bendición, le era de perdición o de condenación. ¡Qué fuerte, pastor! ¿Qué está diciendo? ¿Que me quede en casa? No, no dice eso la Biblia. Pero ¿qué es lo que vemos acá en Corintios? Las consecuencias que habían cuando se reunían. ¿Para qué cosa? Para lo peor. Versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. ¿Es una bendición? No. Eso no manifiesta el plan que Dios tiene para la iglesia, que es que todos los miembros, aunque sean diferentes, estén unidos en un solo cuerpo. Pero cuando hay división, no está bien. También vemos más adelante, versículo 29, más adelante, ¿verdad? Dice versículo 29, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces se reunían, ¿y qué es lo que recibían? Juicio. ¿Juicio de quién? ¿Del pastor? ¿Del hermano? No, juicio de Dios. Juicio de Dios. Se reunían para lo peor. No era de edificación, no era de bendición. Recibían el juicio de Dios. Versículo 30. Y esto es fuerte. Por lo cual hay muchos, ¿qué dice? Enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. ¿Verdad? Muchos duermen. Ahora creo que la única que está durmiendo es Emils. Pero la Biblia enseña que eso es una forma figurativa. Muchos duermen, está haciendo referencia a que muchos están, ¿qué cosa? Muertos. Muchos están muertos. Entonces, estaban enfermos, estaban muertos por la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque se reunían. Pero no se reunían con un propósito bueno, se reunían para lo peor, no para lo mejor. Se reunían para lo malo, no para lo bueno. Entonces, algo que debe ser para edificación, algo que debe ser para bendición, reunirse, congregarse, le era de perdición, porque era para división, era para juicio de Dios, era para enfermarse y, peor de los casos, recibir la disciplina del Señor y morir, la muerte. El Señor dice: bueno, hasta acá llegaron, listo, te corto la vida, ¿verdad? Te traigo mi presencia. La reunión se volvió espiritualmente dañina para la iglesia de Corintio. ¿Y por qué se volvió espiritualmente dañina? Porque no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y qué era lo mejor? Darse cuenta que el centro, ¿quién es? Cristo. Que el centro es Dios. Que yo me hago de lado. Mis preferencias, la diferencia que mantengo con otro hermano o otra hermana, la dejo de lado. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y estamos en un mismo cuerpo. Y ese cuerpo debe dar la gloria ¿a quién? A Cristo, a Dios. De eso se trata la cena del Señor. No hay amor. Cristo no es el centro. Y la cultura mundana dominaba, y no la Biblia, en la iglesia de Corintios. Bueno, se reunían para eso. Qué triste, versículo 18. ¿Verdad? Estamos viendo ya cómo estos abusos se manifestaban y corrompían el sentido real de la cena del Señor. Versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, alguien le comentó a Pablo, y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, 12, dice que fue informado por ¿quiénes? Por lo de Chloe, ¿verdad? Que hay divisiones entre ustedes. Es decir, alguien le informó a Pablo la situación de la iglesia de Corintios, pero Pablo ya sabía, conocía la iglesia de Corintios. ¿Y por qué dice en parte lo creo? ¿Por qué? Porque en sí no daba fe todo lo que le dicen, porque tal vez su perspectiva puede ser un poco distorsionada, pero sí daba fe de lo que dice, porque Pablo conocía cómo estaba la iglesia. Dice: hay divisiones, y bueno, te creo, porque conozco cómo son los hermanos, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Había divisiones.
¿verdad? Pablo lo creía porque conocía a los corintios y sabía que en la iglesia de Corintios había diferencias sociales que provocaban divisiones, ¿verdad? Habían diferencias y eso provocaba divisiones. Divisiones o diferencias sociales como cuáles. Bueno, en el mundo romano, un trasfondo griego, existían algo que hoy para nosotros no existe, ¿verdad? Por lo menos en nuestra realidad social. Esclavos y ¿qué? Esclavos y libres. Libres y esclavos. Ahora, eso es una realidad. ¿Dios hacía excepción de persona entre esclavo a darle la salvación? No. Recibía vida eterna y el que recibe vida eterna se convierte en ¿qué? En un hijo de Dios, ¿verdad? Un rico, libre, si confía en Jesús y cree en el Señor Jesucristo, ¿en qué se convierte? En un hijo de Dios. Dios no hace excepción de persona, ¿verdad? Pero habían diferencias sociales y es una realidad. Entre un esclavo y libre, entre un pobre y un rico. Y eso llevaba a una cosa que se ve más adelante: división. Llevaba eso, división. Los ricos permitían, ¿verdad?, esas diferencias, y pobres también, que hiciera división. ¿Somos diferentes? ¿Qué piensan? En un sentido humano sí somos diferentes, ¿no? Usted mira al que tiene al lado y va a decir, ¿es igual a vos? No. O es hombre o es mujer, o no sé qué estará, cómo es su contextura física. Si hablamos en términos sociales, tal vez uno gana más, otro gana menos, vive en un lado, vive en otro, en barrios diferentes, apellidos diferentes, nombres diferentes, ADN diferentes, somos diferentes en ese sentido. Pero en Cristo, ¿verdad?, esas diferencias no hacen que haya división, no hace que deba haber una barrera, ¿verdad?, entre nacionalidad, entre peso o contextura física, entre ingresos económicos, entre la edad que tengo. En Cristo somos todos uno, ¿sí? Somos todos hijos de Dios. Es así. Pero ellos estaban permitiendo eso. Que las diferencias marcaran las divisiones. Entonces, queda claro que diferencia hay. Pero como iglesia, uno puede, a raíz de esas diferencias, marcar ¿qué cosa? Divisiones. Y eso justamente traía daño a la iglesia. Versículo 19 dice lo siguiente: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Disensiones es algo similar a divisiones, pero no es en sí lo mismo. Pero hagamos de cuenta que es lo mismo porque está hablando de división, implica que apartar, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad?, se está llevando a un plano más elevado. Habían grupos, habían facciones. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Es necesario, ¿verdad? Es preciso. Más adelante lo vuelvo a leer, porque es preciso. Y es preciso, como ya lo dije, es traducido en muchos otros pasajes de la Biblia como necesario. En Juan, por ejemplo, Juan 3, versículo 14, dice lo siguiente: Juan 3, versículo 14, dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El mismo término que se utiliza en el versículo 19, de que es preciso, acá es traducido como necesario. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que hayan esas divisiones, esas disensiones. Es necesario. ¿Qué está queriendo decir acá? Pablo está
¿Dios aprueba la división en la iglesia? ¿Dios está aprobando eso? No, no está diciendo eso. Está diciendo que es algo que es inevitable, es algo que va a suceder, es algo que debe suceder. Porque el hecho de que sea necesario no implica en sí que Dios lo apruebe, pero sí está indicando que hay una necesidad dentro del plan soberano de Dios. ¿Es necesario que Dios haya muerto en la cruz para darnos salvación? ¿Era necesario eso? Sí, ¿verdad? ¿A Dios el Padre le agradó eso? No. En sí, enviar a su Hijo unigénito lo hizo por amor, pero le dolió, ¿verdad? Como Padre. Entonces era necesario. ¿Qué es lo que pedían los discípulos? ¿Le pedían a Jesús que vayan a la cruz? Pedro le dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y qué le dice Jesús? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que yo padezca todas estas cosas. ¿Por qué? Porque dentro del plan debía Él morir, sacrificarse por nuestros pecados. Ahora, divisiones en la iglesia, dentro del plan soberano de Dios, Dios no lo aprueba, pero es necesario para una cosa, es preciso para una cosa. Y lo vamos a leer nuevamente, el versículo 19 de 1 Corintios. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados, ¿verdad? Los que son aprobados. ¿Por qué? Porque manifiesta una crisis o un conflicto, una prueba, manifiesta lo mejor o lo peor, ¿verdad? Manifiesta quiénes son los aprobados, quiénes son los espirituales, los que responden ante un conflicto, ante una división, ¿verdad? ¿Y cómo responden ante eso? Si responden en la carne o responden en el espíritu. Y la Biblia dice claramente, hay que estar solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del espíritu. Entonces, un cristiano, cuando se encuentra ante eso, tiene dos maneras de responder. Una de la manera de sí mismo o la manera de Dios. Entonces, manifiesta eso. Manifiesta quiénes son los que buscan la unidad o quiénes son los que buscan desunir, la división. Cómo responden ante ese conflicto determina quiénes son. Entonces es necesario que haya divisiones, es necesario que haya disensiones, ¿verdad? Dios no lo aprueba, pero esas divisiones que marcan una iglesia, tristemente, muestra quiénes son los maduros espirituales y quiénes no son los maduros espirituales. ¿Quiénes son los que son? Porque muchas veces en esa división se ven y se manifiestan muchas veces los lobos, ¿verdad? Y se llevan muchas veces parte de la iglesia. Se llevan y dicen, bueno, vamos por allá, listo. Y vos decís, antes, cuando lo veías y decías, es espiritual, es alguien que es maduro, pero en un conflicto, en una diferencia, en una disensión, en una división, se manifiesta, ¿verdad? Y eso es algo normal en todas las relaciones. Con tu esposa o con tu esposo, ¿no? Cuando está todo bien, ¿verdad? Cuando tengo la panza llena, cuando estoy haciendo lo que a mí me agrada, no se ve la tele, estoy ahí descansando, todo excelente. Pero cuando vienen dificultades, ¿verdad? Pruebas económicas, pruebas de salud, o incluso cosas que no nos gustan y nos fastidian, y ahí ya saca a relucir tal vez las cosas que no son tan buenas en nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Choque, conflicto, y marca una división, ¿verdad? Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando todos estamos bien, así, bueno, qué bien. Pero cuando alguien hace algo que no nos gusta o no nos agrada, o marca una división, nosotros cómo debemos responder ante eso determina si somos maduros o inmaduros, espirituales o carnales. Esta iglesia era una iglesia marcada por la carnalidad. ¿Por qué? Porque había divisiones.
Y ahora paso a aclarar cuando dice disensiones. Es más fuerte que divisiones. Disensión es, o sea, división puede ser algo que se ve visible y dice, bueno, yo me voy a reunir con mi esposa, con mi hijo y me aparto allá, ¿verdad? Me divido. No tengo una postura en sí, pero disensión habla de una postura, de una posición. Yo me aparto con mi esposa y me alejo de acá porque no me gustan los hermanos, ¿verdad? No me agradan los hermanos, la verdad que la iglesia ya me cansé, entonces ya me aparto. Pero con una idea, con una creencia en sí. Y yo estoy hablando, no pasa eso con mi esposa, ¿verdad? No nos apartamos por eso. Pero cuando hay divisiones, ¿verdad? Puede haber divisiones en sí, como habla en versículo 18, pero cuando habla disensiones, está hablando de lo que pasaba en la iglesia de Corintios. Ellos se apartaban. ¿Por qué se dividían? Porque yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Tomaban partido por un hombre, por un siervo de Dios. Dice, yo soy Team Pablo. No, yo soy Team Apolos. Tomaban una posición. No solamente había división, sino había una creencia, había algo, una opinión marcada. Y eso es aún más fuerte, porque eso es lo que realmente divide la iglesia, es lo que hace que haga un cisma, una división. Entonces, Dios no aprueba la división, pero es necesario. ¿Necesaria para qué? Para mostrar quiénes son los aprobados o desaprobados, quiénes son incluso los que son salvos y los que no son salvos. Porque un pastor, cuando escuchaba también sobre este tema, decía que había mucho conflicto en su iglesia cuando tomó la iglesia, ¿verdad? Y era un pastor que tiene muchos años y había mucho conflicto, y esos conflictos venían de dos familias, y esas dos familias estaban ahí haciendo conflictos, generando conflictos, y la iglesia, bueno, estaba luchando con eso. La iglesia se van, las dos familias se fueron, y al tiempo se mostró que esas familias no eran cristianas por su forma de vivir. Ya no se congregaban, vivían de forma mundana, de forma desordenada, carnal, una forma que no habla de un cristiano, ¿verdad? Entonces, la división mostró cómo eran, quiénes son. Entonces es necesario, en ese sentido. Ahora, ¿está bien la división? No, nunca está bien la división, nunca. Pero si hay conflictos, nosotros debemos tomar partido de decir, voy a ser como Cristo, voy a actuar y decir, voy a ser como Jesús, maduro en la fe. Porque van a venir, hermano, la Biblia dice, es necesario, va a suceder, ¿ok? Ahora, ¿cómo vas a responder? Es una incógnita. Ahora, versículo 20, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿ok? Entonces, era necesario reunirse para participar de la cena del Señor. Pero ¿qué pasa acá? Dice, eso no es la cena del Señor. Eso no es comer la cena del Señor, ¿ok? Lo dice de una. Pablo no dice que la cena fue mal celebrada. En algún punto o en otro, el pastor no dijo esto o el pastor dijo aquello, se equivocó. No, dice que dejó de ser la cena del Señor. Ya está, ya no es la cena del Señor. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Ya lo vimos. Divisiones, de las disensiones. Si en realidad somos un cuerpo, ese cuerpo estaba dividido. Entonces no se congregaban para lo mejor, se congregaban para lo peor. Versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y ante aquí hay que dejar claro una cosa, ¿verdad? Que vamos a ver que acá el egoísmo y la mundanalidad cultural entró a la iglesia. El egoísmo sale del corazón, la mundanalidad, si uno se amolda a este mundo, va a traer eso a la iglesia, practica en la iglesia, hace que se regule, ¿verdad? La iglesia no por los principios bíblicos, sino por los principios mundanos, ¿verdad?
y lo que Dios estableció en un momento se pervierta, se corrompa. Entonces, acá se ve, ¿verdad? Se ve acerca de cómo la cena del Señor estaba pervirtiendo. Voy a aclarar una cosa. Había algo que pasaba en la cena del Señor en esos momentos. Había algo que se llamaba la fiesta ágape. Algo que, y se ve acá, la fiesta ágape en sí era algo que se produjo, se inició en el libro de Hechos. Vamos a ir allí más adelante. Es algo que precedía a la cena del Señor. ¿Qué era la fiesta ágape? Era una comida juntos, entre hermanos, que comían con alegría y por lo general era precedido, o sea, se precedía a la ordenanza que Dios estableció, que Jesús estableció, que es la cena del Señor. Comían juntos y después venía la cena del Señor. Eso es algo para tener en cuenta, porque acá Pablo va a decir unas cosas para que nosotros lo podamos entender. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces la fiesta ágape tenía ese fin, alimentarse, comer juntos. ¿Cómo lo hacían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso está en Hechos, capítulo 2, versículo 46. ¿Qué es lo que regía en esa comunión? Ninguno decía ser suyo propio nada, sino que todo lo ponían en común, ¿verdad? En Hechos 4:32. Entonces, en esas comidas, lo que dominaba, ¿qué es lo que era? La alegría, la comunión, la unidad. No habría de decir, bueno, esto me pertenece. No, porque las cosas que le pertenecían lo ponían en los pies de ¿quién? De los apóstoles, lo traían y lo compartían. Y no había alguien que tenga necesidad de nada, porque todo era suplido en un fondo común, ¿verdad? Ahora, eso no es una ordenanza, es algo que se manifestó del corazón, del amor. Fiesta ágape significa fiesta de amor, salió de ahí. No era una obligación que hicieran eso, pero lo hacían como una cultura cristiana, ¿verdad? Se reunían, comían y después venía la cena del Señor. Comían juntos con alegría. No decían, bueno, esto es mío, yo lo traje y me lo como yo. No, según lo que vemos ahí, era unidad al punto máximo. Era comunión al punto máximo. Comían juntos, con alegría. Nadie decía ser suyo propio nada. La iglesia, en ese sentido, reflejaba la igualdad, ¿verdad?, que había entre los hermanos. Y las necesidades eran suplidas. Ahora, en la iglesia de Corintios, ¿qué permitió la iglesia de Corintios? Permitió que su egoísmo, permitió que sus deseos carnales y la mundanalidad entrara ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. Dice, si cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. En Corintios y en el mundo griego, los ricos se sentaban primeros, ¿sí? Los ricos ocupaban los primeros asientos. Es algo que pasaba, ¿verdad? Y también se trata, ¿dónde? En el libro de Mateo, en los evangelios, que Jesús le dice, no ocupen ¿qué cosa? Los primeros asientos, los asientos privilegiados, ¿sí? Así que si los luthiers ocupaban los primeros asientos, se van. Nada. Eso era la cultura judía, griega y romana, ¿verdad? Pero acá es totalmente diferente. Todos prefieren sentarse atrás, ¿no? Les van ocupando los asientos de atrás y después el último, adelante. Cambian las culturas, ¿verdad? Pero en ese tiempo, sentarse en asiento privilegiado significaba estatus, privilegios. Entonces ellos ocupaban esos asientos, buscaban la mejor posición en base a su estatus. Los asientos y los lugares daban mucha preeminencia. Y daba preeminencia en base a su posición social. Si era esclavo, bueno, no tenías derecho a nada. Pero qué triste, ¿no? Porque dice la palabra de Dios en Gálatas que ya no es esclavo ni libre, sino que todos somos unos
en Cristo, ¿verdad? Está, somos uno en Cristo. No hay esclavo ni libre. Todos tenemos la misma identidad. Pero en la iglesia de Corintios parecía que no. Los ricos, al ser ricos, tenían mayores recursos. Y al tener mayores recursos en una cena, ¿qué traían? Comidas más abundantes, o más ricas, o más exquisitas, ¿verdad? Traían eso. La iglesia de Corintios llevaba, los ricos llevaban alimentos, y tal vez mucho, porque habla de exceso en ese versículo, y un pobre esclavo, tal vez no le alcanzaba ni siquiera para llevar un poroto, ¿no? Ahí para compartir. No llevaba nada. Y dice que se quedaba con ¿qué? Con hambre. ¿Ah? Se quedaba con hambre. Entonces cada uno comía su propio cena. Yo traje asado, me voy a comer qué cosa. El asado. Traje mi coca, voy a tomar qué cosa. Mi coca, ¿no? Y me adelanto ahí y comía. Y los otros, los pobres esclavos estaban ahí sentados, tal vez, no sé si sentados o parados, por la cultura que estaba ahí. Habían tal vez asientos limitados y estaban ahí mirando, observando, porque no tenían para comer, o tenían poco para comer. Y entonces lo que era la fiesta ágape, lo que mencioné en el libro de Hechos, que comían juntos con alegría, ya se pervirtió. Cada uno comía su propia cena. Pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso, verdad? Entonces coma qué cosa en su casa. Si uno tiene hambre, bueno, come en su casa, dice Pablo más adelante. No era el fin. Pervertían el sentido de la cena ágape y con eso la cena del Señor. Porque no hay unidad. No hay unidad. Había división. Había egoísmo. Había mundanalidad. Dice de tal manera que uno se embriagaba. ¿No? Se embriagaba, ¿qué quiere decir? Se emborrachaba, ¿no? Había un desorden tremendo. Y Pablo no apunta a ese pecado en sí, pero estaba diciendo, miren, ustedes están pervirtiendo la cena del Señor. Han perdido el sentido de la cena del Señor. Van, se reúnen y comen ¿qué cosa? Su propia cena. Y además de eso, se embriagan. ¿Cómo llegan después para tomar la cena del Señor? Uno con hambre, está enojado porque no le convidaron. Uno llega embriagado y con mucha división. Cisma, división, ¿verdad? Un partido por allá, otro partido por otro lado. La cena del Señor se pervirtió. Ahora, entre comillas, ¿no? Nosotros en sí no tenemos la fiesta ágape, porque eso se perdió por el tiempo. Y no es algo que Dios ha ordenado para la iglesia. Pero después se recuperó, ¿no? Porque algo que casi siempre está asociado con los bautistas, comida, ¿no? Creo que el 10º distintivo bautista es la comida, ¿no? Hay 9, el 10º la comida. Siempre que hay que reunión, yo digo, hay algo para comer, traigan hermanos para comer. No, hay bautismo, espero que alguien haya, creo que vino bandejita ahí para comer o algo, si no compramos y después compartimos, ¿verdad? Siempre es como algo que sale. Pero algo que tenemos que tomar es la actitud con la que se hace. Si traigo para compartir, es para eso, para compartir, para que todos comamos y con una alegría. Y ya sea que sea un alfajor, ¿no? Lo partimos todo, ahí, como hacía mi mamá cuando éramos 7 hermanos, y tomamos un pedacito ahí y comimos y nos alegramos, ¿verdad? Pero en la iglesia de Corinto no pasaba eso. No pasaba, cada uno se adelanta, yo traje esto, voy a comer, ¿no? No comparte. Y el otro quedaba mirando. Y se perdía ese sentido de la unidad y el amor. Ahora, he visto también otras cosas. En otra iglesia, cuando he compartido también he visto esto. Que había un hermano que en esa iglesia se reunían todos los primeros domingos del mes, se reunían y comían, compartían. Yo estaba ahí en la gloria, ¿no? Ahí comían, se reunían y que uno compartía normalmente lo que traían. Pero ¿qué pasa con este hermano? No traía nada, ¿no?
Nunca trae nada. Está bueno que comparte, que está bueno que se quede, ¿no? Y pueda compartir, porque yo en broma siempre digo, el que no trajo, se va, ¿no? Espero que nadie se ofenda por eso, y si se ofende les pido disculpas. Pero es broma. La idea es que cuando coman 2, comen 3, coman 4, y así, siempre es compartir. Pero bueno, el hermano se quedaba. ¿Y qué es lo que cuando el pastor le estaba diciendo amén? El hermano ya estaba corriendo ahí para comer, ¿no? Y siempre elegía la empanadita, digamos, o el sándwich de miga que más rico estaba, ¿no? Y el que ahí traía, no trae nada, ¿no? Pero era como decir, bueno, tal vez este no trajo nada, pero, o lo que trajo, se lo comiera, no, trae una galletita y lo dejaba la galletita ahí y se iba y comía otra cosa, ¿no? Lo mejor, lo más rico. Y yo me quedaba ahí con la ganas de comerse empanada, ¿no? Pero lo que digo es, más que nada la actitud con la que se tiene, ¿verdad? Y ahí en la iglesia de Corinto se perdió esa actitud. Ya no había unidad, ya no había amor, ya no había esto de compartir. Entonces, Pablo empieza con unas preguntas retóricas. Versículo 22. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Por qué va a la iglesia a hacer ostentación? Y comerte vos solo la comida que te puedes comer, ¿dónde? En tu casa. Y tomar todo lo que vos quieras tomar, ¿dónde? En tu casa. Son preguntas retóricas, ¿no? No es necesario comer ágape todos juntos. No es necesario, porque si va a comer así, mejor no comas, ¿verdad? Y ninguno se queda con hambre, y ninguno come mucho, o no hay diferencia. No lo hagan, ¿verdad? ¿Y qué dice más adelante? O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿verdad? Y eso literalmente no tenía nada, ¿verdad? Y puede pasar que uno no tenga nada, pero la iglesia, los que tienen, no deben decir, vos no trajiste nada, no comes nada, ¿no? Es decir, no debieron haber hecho eso. Y encima de esa manera decía, menosprecié ¿qué cosa? La iglesia de Dios. Porque todos somos miembros los unos de los otros, de un solo cuerpo. Y ese cuerpo pertenece a Jesús. Es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces, ellos menospreciaban con esa actitud a los que no tenían nada. Y dice más adelante, ¿qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. En esto no lo apruebo. No le doy alabanza, no le doy el ok. Más, lo desapruebo. Entonces, si quieren comer, ¿comen dónde? ¿Comen dónde tienen que comer? En su casa. Si van a comer así, en exceso y en esto y en división, coman en su casa. La cena del Señor, ¿dónde se pone en práctica? En la iglesia. Entonces, Pablo decía eso. Bueno, si van a pervertir la cena del Señor por causa de una comida o de una comida que al principio fue ágape, fue de amor, y ahora es más de división, no lo hagan. Vengan a la iglesia y ahí practiquemos ¿qué cosa? La cena del Señor, la Santa Cena. Pero es la cena de quién? Del Señor, no la cena de cada uno, ¿verdad? O la cena de división o de partido. Entonces, uno puede caer en menospreciar ¿qué cosa? La iglesia de Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque si nos despreciamos los unos de los otros, ya sea por una u otra razón, despreciamos la iglesia de Dios. Y cuando hay división entre iglesia, e incluso dentro de la iglesia, y hay partido, no, yo soy de acá, yo soy de este, y no hay forma de conciliar, estamos menospreciando una sola cosa, la iglesia de Dios. Aunque a nuestros ojos pareciera que tenemos algo en contra de ese hermano o hermana, ¿verdad? Y no hay forma de reconciliarnos, pero lo que se lleva al fin y al cabo es de menospreciar la iglesia de Dios. La iglesia que Dios ha comprado, que Jesús compró con su propia sangre. Con su propia sangre. Y todos fuimos, si somos salvos, fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Él la compró.
Es de iglesia, es de Dios. Entonces, la iglesia de Corintios tenía que tener cuidado. Y estaban haciéndolo mal. Nosotros esperemos hacerlo bien siempre, ¿verdad? Recién di un testimonio de que cuando vienen hermanos de afuera, ¿qué es lo que dicen? Oh, qué bueno, hay mucho amor, mucho servicio, mucha hospitalidad. Qué bueno, qué lindo, ¿verdad? Qué bueno que digan eso. Por eso no es algo que se da porque sí, es algo que se debe trabajar siempre. Por eso dice Pablo, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu. Si fuese algo que se da por sentado, no diría eso, que seamos solícitos, que estemos atentos en conciliar siempre, en mantener la unidad. Porque por nuestra propia naturaleza hay egoísmo, y va a haber celos, y va a haber competencia, o va a haber comparación. Pero nosotros tenemos que quitar todo eso y ser más como Jesús, madurar más y quitar todo eso, y va a ver que vamos a andar como un solo cuerpo, unidos en amor, ¿verdad? Y ya sea la práctica que hagamos, sea que comamos o que bebamos, ¿verdad? Pero siempre va a haber unidad. Y vamos a celebrar la cena del Señor como debe ser, como un solo cuerpo, sin división, sin facciones, sin partidos, sin cisma, sin aberturas, sin desprecio los unos de los otros. El domingo que viene vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a seguir continuando con este pasaje y vamos a seguir aprendiendo, porque vimos ahora el abuso que hubo en cuanto a lo que hicieron los corintios con la cena del Señor. Ahora va a haber una explicación real del significado, porque ellos parecían que ya habían perdido el sentido por sus hechos, por sus obras. Entonces vamos a ver eso el domingo que viene. Así que les animo a que puedan estar orando, y yo también, para que como iglesia tratemos lo primero, en mantener siempre la unidad del Espíritu, porque la cena del Señor no se practica individualmente. Comer sí, beber sí, pero la cena del Señor, un recordatorio de lo que Jesús hizo, se debe hacer todos juntos, adorando a nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la advertencia que vemos en tu palabra. Cómo una iglesia cayó en división, cayó en partidismo, en sectarismo, dentro de la iglesia. Algo que Jesús oró para que todos sean uno, pero dentro de la iglesia había división. Qué triste, Padre, por esa iglesia, pero también una enseñanza para nosotros, para que no cometamos lo mismo, sino que en todo seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Qué lindo cuando se celebra una comida en común, una comida que las hacemos en comunión, pero siempre, Señor, eso o cualquier otra práctica que lo hacemos como iglesia, que haya unidad, que haya paz, que haya amor los unos con los otros, y el que no tiene no sea avergonzado, sino que sea suplida su necesidad por el que sí tiene. Y te pido, Dios, para que nuestro corazón se ensanche y sea conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En esta actitud, para que no pervertamos la cena del Señor, para que no la tomemos con indiferencias, como tristemente algunos de Corintios se embriagaron, perdieron el discernimiento, Señor, la sobriedad, y ya ni entendían lo que iban a hacer más adelante, lo sagrado que era la cena del Señor y que es la cena del Señor. Ayúdanos, Dios, y te pido, Padre, para que si alguien aquí que no te conoce, que no ha confiado en Jesucristo, hoy se arrepiente de sus pecados, hoy confía en Cristo, Padre, para que Dios, tú, Señor, le salve de sus pecados y no perezca, sino que tenga vida eterna. Te ruego, Dios, que quiebre los corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pido y te agradezco. Amén. Amén.